buenos días a todos. El día de hoy Kipuno hace un nuevo video. Muchas veces y muchos medios de comunicación hablan de la violencia. Esta violencia, por ejemplo, que se traduce en golpes, en insultos. Pero, ¿qué pasa cuando la violencia forma parte más de un aparato sistematizado? ¿Qué pasa cuando somos víctimas o victimarios de violencia sin ni siquiera saberlo, de una manera mucho más inconscientes? El día de hoy planeamos abordar el tema de un tipo de violencia de la que no muy comúnmente se habla, pero que es palpable. Hablamos de la violencia simbólica. No sé qué piensen ustedes acerca de violencia simbólica o pueden dar alguna definición. Gracias, Daniel, por tu aporte. Bueno, a mí me parece que la violencia simbólica es particularmente una forma de violencia que es bastante sutil, ¿no? ¿Y por qué utilizo la palabra sutil? Porque de una u otra manera aprendemos o creemos que debemos comportarnos de determinada forma porque crecemos con un discurso que nos enseña a hacerlo. Entonces, por eso me parece que cuando existen estas formas de violencia se manejan tan sutilmente porque es algo que nosotros creemos que se debería hacer. Al ser un tipo de violencia más invisibilizado o que no es tan palpable o no se lo ve o no se lo reconoce a simple vista, pienso que puede tener repercusiones más graves que, digamos, otro tipo de violencia como la física, la psicológica, en fin. Pienso que es importante abordar cómo las personas logramos adoptar este tipo y normalizar hasta cierto punto también este tipo de violencia y cómo nos podría afectar a futuro si no logramos reconocerla a tiempo. Yo creo que ustedes dos han topado un tema importante que son características de la violencia simbólica. La primera es la naturalización y la segunda es los discursos, la naturalización del discurso. Yo creo que siempre detrás de una acción o de un acto violento, siempre está un discurso que lo sostiene. Es así, por ejemplo, que cierto tipo de discursos, digamos, racistas pueden fomentar una práctica social de violencia racista, si me cachan. Entonces yo creo que en general lo importante en la violencia simbólica es que siempre hay un discurso detrás, un discurso del cual muchas veces no somos conscientes. ¿Y por qué no somos conscientes? Y ahí viene el siguiente tema, la naturalización del discurso. Muchas veces hay ciertos discursos que se toman como lo normal o se toma como así son las cosas. Y de esta manera se esconde toda esa carga, digamos, de violencia que hay dentro de ese discurso. ¿Qué pasa en las relaciones de pareja cuando, qué discursos se manejan dentro de una relación de pareja que nos llevan a prácticas violentas? Obviamente se puede desencadenar ya en etapas bien avanzadas de la violencia, digamos en insultos o como se ha visto en golpes o en agresión física. Pero, ¿qué discurso hay detrás de todos estos actos violentos? Entonces yo quisiera un poco preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de los discursos que se manejan dentro de las relaciones de pareja que fomentan esta práctica violenta? Recuerdo que una vez hablando precisamente con ustedes, Brian y Daniel, recuerdo que Daniel hablaba de la palabra culpa. Y me parecía bastante interesante cuando él mencionaba esto, y lo voy a poner en un ejemplo que me parece como bien característico. Siento que el tema de cómo se maneja la violencia simbólica dentro de las relaciones de pareja tiene mucho que ver con cómo nos enseñan a ser como hombres y mujeres desde que somos chiquitos. Nos vamos creciendo con discursos que nos enseñan a ser de determinada manera, y cuando somos grandes, si no cumplimos determinado mandato social que nos dijeron tal vez en algún momento, podemos llegar a sentir culpa por ello e incluso otra persona nos puede culpar de no hacer lo que dice la sociedad que debemos hacer como mujeres o como hombres. Poniendo un ejemplo dentro de las parejas, en el tema económico, por ejemplo, recuerdo que me han contado muchos de mis amigos varones que cuando salen con su pareja y se dan cuenta que no tienen dinero, se sienten muy mal por no tener dinero, porque sienten que ellos como varones son los que deberían dotar del plano económico en la relación. Y me parece bastante interesante, sobre
todo cuando hablamos ya de la actualidad, ¿no? En donde tenemos este discurso también que va por otro lado, en el que dice, sí, pues las mujeres también pueden gastar su propio dinero dentro de las citas, no hay ningún problema y toda la cuestión, ¿no? Pero es algo que va mucho más allá, es algo con lo que han crecido estas personas y que a pesar de que su pareja bien podría pagar también parte de la cita o toda la cita completa, no habría ningún problema porque existe responsabilidad de parte de los dos dentro de la relación, ¿no? Este hombre, este varón, siente culpa de no poder ofrecer todo el plano económico dentro de la relación. Entonces este hombre siente que él no ha podido cumplir con lo que dice la sociedad y se empieza a generar todo este malestar dentro de la persona o incluso dentro de la pareja. Conozco también muchas mujeres que critican a hombres en la actualidad porque no son capaces de dotar económicamente. Entonces, tal vez podría poner ese ejemplo como parte de lo que puede ser violencia simbólica, hablando bastante de cómo aprendemos a ser hombres o mujeres dentro de esta sociedad. Ujú. Pienso que sí, tiene que ver un poco con como un sistema de dominación, ¿no? O un ejercicio de poder en donde, debido a los roles de género que se han establecido en la sociedad, digamos, en su mayoría se piensa que los hombres deben tener esta parte un poco más dominante, ¿no? O que las acciones que uno realiza tienen que justificar este tipo de discurso en donde el hombre es el que tiene un poco más de poder en la relación. Pienso que tiene que ver un poco con este discurso, digamos a veces un poco machista o un poco más ligado a la masculinidad del hombre, a que constantemente el hombre tiene que estar justificando o dando cuenta de su masculinidad, a la vez también de la mujer comportándose como la sociedad ha dicho que debe ser una mujer. Entonces, tomando en cuenta el contexto de las relaciones de pareja, pienso que existe un ejercicio de poder constante, o algunos hombres tienden a sentir culpa o a dejarse absorber por estos sentimientos, y ahí es cuando, digamos, no se dan cuenta que están cayendo dentro de un discurso donde les está afectando, y ahí es ahí donde ingresa, creo que un poco esto de la violencia simbólica, cuando tenemos que un poco responder a estas demandas de la sociedad como tal. Y al ser un tipo de violencia donde ambas partes, al parecer, están dentro de este contexto del discurso violento, es difícil que uno pueda darse cuenta o poder salir de este discurso. Dentro de eso, ¿qué pasa cuando un hombre por ciertas razones capaz no tiene trabajo o yo que sé, no tiene como que estas oportunidades para tener como que un ingreso económico? Entonces ahí viene el sentimiento de culpa del que cual hablábamos anteriormente. Comienza a sentir culpa y literalmente ya hay un malestar. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde ya esto se traduce, digamos, en un hecho violento basado en este discurso social? Es cuando la otra persona o la pareja o algo le dice, eres capaz poco hombre porque no puedes sustentar esta familia. No eres hombre porque no puedes mantenerme o no puedes como que pagar esto, ¿sí me cacha? Entonces, yo creo que ahí viene la agresión. Entonces ahí viene la violencia. Y cuando alguna persona puede decir a la otra, tú no eres hombre por hacer esto, el discurso está tan naturalizado que no se vive como violento. O sea, cualquier persona lo escucha y capaz hasta puede estar de acuerdo. Sí, porque, digamos, el hombre tiene que hacer esto. Entonces, yo creo que ese recorrido de la violencia nace de un discurso que está no solo girando en la sociedad, sino está internalizado en la propia persona, porque vienen los sentimientos de culpa y de malestar cuando no cumple con esa expectativa social. Y obviamente también a las mujeres afecta esto. Por ejemplo, hay este discurso social de la mujer como la buena madre, o la buena mamá, la que se preocupa por sus hijos y todo este tipo de cosas. Obviamente hay exigencias y expectativas tanto para hombres como que para mujeres. Entonces, yo creo que las mujeres también pueden sufrir de este tipo de... la buena madre. Entonces, la mujer, por un lado, se obliga a no ser tan mujer porque cuando ya tiene hijos se considera que todo lo que debe ser una mujer es madre. Y me parece súper interesante cómo lo mencionabas. Otra cosa que me parece interesante es como tú mencionas cuando es un agente externo el que de alguna manera te hace nuevamente enfrentarte con este discurso que te han repetido toda la vida y tú lo sientes como violento. Yo capaz ahí le agregaría que
que siento que esta violencia está desde que te dicen de chiquito que tú eres el que debes salir con dinero para pagar la cita con tu novia, o desde que te dicen desde chiquita que tú tienes que cuidar el mameluco, porque tú eres la mamá y el papá tiene que salir a trabajar, o el papá sale con sus amigos y tú tienes que quedarte con tus hijos. Entonces siento que desde ahí podríamos hablar de ya este ejercicio violento como tal, ¿no? Desde que ya se impone este discurso como una verdad. Me atrevería a decir que uno de los discursos con los que nosotros nos supeditamos más como sociedad también es el discurso de la iglesia, el discurso religioso, que de alguna u otra manera hace que también sintamos culpa, porque en donde aparece la culpa principalmente desde la Biblia, desde muchas otras cosas, es justamente en el discurso religioso. Y recordemos que nuestra sociedad es una sociedad bastante religiosa, es una realidad. Claro. Creo que ligado a lo que tú dijiste al último, lo del contexto religioso, un poco esto trasciende al contexto de la moralidad también, ¿no? A lo que, digamos que todo empieza cuando hay un ente o quizás la sociedad o un sistema el cual te dice cómo debes comportarte y cómo debes hacerlo, pero lo que lo hace factible es justamente estos conductos como el sistema religioso o la moralidad en sí, lo que te dicen que está bien y que está mal. Entonces, si alguien en la calle te dice, oye, está mal que no le cedas el asiento a una señora o a una mujer por el simple hecho de ser hombre, pienso que por el simple hecho que te digan, oye, está mal, de por sí ya se contextualiza en algo que puede llegar a cuestionar a una persona. Puede ser una persona que ni siquiera haya escuchado jamás que esto se debe hacer. Entonces, pero es curioso cómo está tan, digamos, introyectado en la sociedad en el contexto de lo moral, que difícilmente se puede debatir frente a esto, ¿no? Porque querramos o no admitirlo, estamos en una sociedad o en un contexto en donde rige bastante lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pienso que un poquito me cuestiono yo también el cómo podríamos enfrentar este tipo de violencia actualmente. Ser una buena madre y ser un hombre proveedor tampoco está mal. O sea, siempre y cuando la persona lo quiera, porque obviamente va a haber muchas mujeres que se sienten felices y van a querer estar en esa posición. Va a haber muchos hombres que se sienten felices y les va a gustar estar en esa posición proveedora y de pagar las citas y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que también debe abrirse este campo para las personas que no lo quieren. O sea, hay personas que no quieren cumplir ese rol, hay personas que no quieren estar bajo este discurso. Entonces, para esas personas tampoco está mal. Entonces, yo creo que lo que falta un poco ahí es que no está mal no querer cumplir con ese rol, como tampoco no está mal querer cumplirlo. O sea, también yo creo que eso es un poco lo que falta. Yo creo que un poco en estos discursos de género lo que se trata es de polarizar. Entonces, si no estás aquí, estás acá. Y si no estás acá, estás acá. No, o sea, yo creo que este tipo de cosas no son excluyentes, sino yo creo que podrían ser convergentes y fomentando la tolerancia. O sea, está bien como una posición subjetiva, yo decido tomar un rol tradicional como hombre. O digamos, yo como mujer decido tomar un rol tradicional. Pero también yo como hombre decido tomar un rol no tradicional y decido, porque literalmente yo no comparto ese pensamiento, lo cual también está bien. Entonces yo creo que debería haber libertad, tanto para las personas que quieren cumplir un rol tradicional, para las que no, y no debería haber tal vez ese tipo de violencia. Voy a plantear una situación. ¿Qué pasa? Hay una pareja y ya sea el hombre o la mujer quiere salir con sus amigos o sus amigas. Entonces, pero su pareja le dice, eso me hace sentir mal. Entonces, aparentemente no hay violencia, aparentemente no hay gritos, no hay insultos. Pero si tomamos el discurso social que dice que tú a una persona que tú le quieres no le haces daño y que está impregnado en nosotros, o sea, está tan impregnado eso de a la persona que tú quieres no le haces daño, y viene esa persona y te dice, eso me hace daño. Entonces la otra persona puede sentirse mal con culpa y decir, no, mejor no voy a salir con mis amigos o con mis amigas porque eso le hace daño a esa otra persona. Entonces yo creo que hay un rol bastante manipulador y bastante, digamos, violento en el hecho de esta victimización. Entonces, el día de mañana cualquier cosa,
hace sentir mal a la otra persona y solo ese es el justificante para que la otra persona deje de hacer ciertos tipos de cosas que ella Y yo me atrevería a decir que si bien por un lado no hay ningún problema en que una persona desde su posición subjetiva diga, yo asumo el rol que me enseñaron porque me siento cómodo con esto, no puede exigir que la otra persona con la que convive hablando de pareja tenga que sentirse cómoda también con el tema que se ha ido educando, con el tema del rol social, con el tema del discurso como tal, ¿ya? Y ahí meto nuevamente algo de lo que hemos hablado en varias ocasiones nosotros ya, el tema de los principios de realidad. ¿Qué problema hay si es que la mujer quiere ir con sus amigos o si es que la mujer quiere salir con su familia, por ejemplo? ¿Ya? Este hombre tiene su posición subjetiva en donde dice, ok, yo soy el hombre y a mí me tienen que hacer caso en todo, pero le quiere imponer ese discurso a su mujer diciéndole no puede salir, no puede socializar. Me parece que ahí ya se vuelve violento y ahí sí debe repensarse esa posición subjetiva. Cuando ya sale de lo que es uno como persona, de no sé, yo Víctor, yo no sé qué, a cuando ya tengo que compartir mi vida con alguien, ¿no? Entonces, que depende mucho de las herramientas o de la estabilidad o la salud emocional que tenga una persona, digamos, una persona que tenga respeto por la subjetividad del otro o una persona que tenga muy en cuenta lo del amor propio o el hacerse cargo del deseo de uno mismo, ¿no? Creo que todas estas cosas que hemos venido hablando en nuestras charlas, creo que un poco se unen aquí o se pueden transformar en algo que diariamente podemos tomar en cuenta o podemos trabajar en ello para poder mejorar todos estos diferentes malestares que nos aquejan. Es muy difícil tratar de entender a una persona y darle una explicación a todo lo que hace diariamente o por qué actuó en diferente situación, pero independientemente de eso, me parece que cada uno puede hacer un autoanálisis, a veces detenerse a pensar qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno puede soportar, qué es lo que uno no quiere. Entonces, a veces pienso que las personas no nos detenemos un poco a prestarle atención a este tipo de situaciones. Entonces, es ahí cuando actuamos por impulso o no sé, damos por hecho que la otra persona es una mala persona o quizás no tomamos buenas decisiones. Entonces, yo creo que es algo un poco más general porque todo va a depender del contexto en el que una persona se exponga a este tipo de violencia simbólica, por así decirlo, o este tipo de malestar. Entonces, yo creo que igual con lo que dijo Brian es full interesante, lo del autoconocimiento. Yo creo que cuando no hay o se carece un poco de este espacio de autoconocimiento, se tiende a atribuir responsabilidades al otro y surgen estos discursos como tú me haces hacer eso, tú me generaste esto. Es porque hay una falta de autoconocimiento en la persona. Entonces, yo creo que esa es una de las señales de la falta de conocimiento, el atribuir toda esa responsabilidad al otro. Eso, yo creo que, bueno, hemos abordado lo más importante en torno a la temática de la violencia simbólica. Un poco para resumir y todo lo que hemos hablado es que la violencia simbólica obviamente está basada en un discurso naturalizado. Puede ser un discurso que atañe al tema de toda esta parte del racismo, puede ser un discurso que atañe a toda esta parte de los roles de género, puede ser un discurso que atañe a todo este tipo de discurso en cuanto a las clases sociales, pero en general puede ser cualquiera de esos campos, pero hay un discurso naturalizado. Y ese discurso naturalizado fomenta ciertas prácticas sociales violentas, pero que no se ven como violentas porque el discurso está naturalizado. Entonces, un poco eso como resumen. Ahorita hemos hablado un poco de las relaciones de pareja. Y bueno, espero que les haya gustado y decir finalmente que no se trata de adoptar o no una posición, sino simplemente de tomar conciencia de ciertas cosas. Y este video está hecho para eso, no para influirles o que tomen algún lado u otro o hacer algo. Simplemente poner a colación un tema y reflexionar.
Creo que la mejor forma de repensar este discurso es buscar escucharnos a nosotros mismos. Y en este caso hablamos del tema de las parejas. La forma más eficaz de aprender a escuchar a nuestras parejas es precisamente primero aprender a hacerlo con nosotros mismos. Les agradecemos mucho por su presencia. En donde constantemente vamos a tener que analizar las situaciones que vivimos en la cotidianidad, porque es algo que puede ser tan simple o tan rutinario que simplemente lo dejamos pasar. Entonces, este es un espacio para poder hablar de ciertos temas que normalmente no lo hacemos, y gracias a todos por acompañarnos.